Nunca olvidaré cuando escuché por primera vez de este caso nombres como Lava Jato, Relaciones Estratégicas, Odebrecht. No entendía nada, no sabía ni siquiera cómo se pronunciaba Odebrecht, no entendía nada. No sabía qué tenía que ver un escándalo, un país relativamente lejano como Brasil, con Panamá. Después, en medio de la polémica por los Panama Papers, el abogado socio de la firma Mossack y Fonseca, Ramón Fonseca Mora, declaraba que el presidente de Panamá en su momento, Juan Carlos Varela, había aceptado donaciones de Odebrecht. ¿Por qué los últimos 3 expresidentes y el actual presidente de Panamá han mantenido relaciones con esta controversial empresa? Es un hecho que los políticos latinoamericanos son todos corruptos y velarán siempre primero por sus intereses económicos y políticos antes que trabajar por los votantes que les eligen. ¿Estamos destinados al fracaso por culpa de la corrupción que nos asfixia? El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con otros 10 países más de América Latina, entre comillas por supuesto, porque en países como en República Dominicana o Panamá nadie ha ido preso como consecuencia de estas investigaciones. La constructora brasilera Odebrecht ha realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países. Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Odebrecht creó un departamento con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas, curioso nombre, ¿no?, para disimular el pago de coimas y donaciones. Las investigaciones han revelado que los 3 países fuera de Brasil que más sobornos recibieron de la empresa Odebrecht fueron Venezuela con 98 millones, República Dominicana con 92 millones y Panamá con 59 millones de dólares, por supuesto. En Brasil, la operación Lava Jato ha revelado 349 millones de dólares en sobornos que han puesto al expresidente Lula da Silva en prisión y ocasionado la destitución de los expresidentes Dilma Rousseff y Michel Temer. En Perú, los últimos 4 presidentes han sido salpicados por este caso: Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Ollanta Humala fue señalado de recibir 3 millones de dólares para su campaña y en estos momentos enfrenta prisión preventiva. El expresidente del Perú, Alan García, iba a ser arrestado por miembros de la Fiscalía y agentes de la Policía del Perú cuando se apersonaron a su vivienda. Sin embargo, cuando iba a ser detenido, García subió a la habitación y se encerró afirmando que llamaría a su abogado, momento en el cual procedió a darse un disparo en la cabeza. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fueron señalados. Juan Manuel Santos, al igual que Juan Carlos Varela y Ollanta Humala en el Perú, recibieron donaciones en sus campañas presidenciales, presuntamente a cambio de otorgar concesiones en proyectos públicos. Venezuela. ¿Qué más podemos decir de Venezuela? El poder político está secuestrado desde que Hugo Chávez llegó al poder tras las elecciones presidenciales de 1998. No debe sorprendernos que después de más de 20 años en el poder, el gobierno ahora liderado por Nicolás Maduro sea el que más sobornos haya generado en este escándalo. Panamá. Voy a dedicarle algunos minutos a mi querido Panamá, que ejemplifica perfectamente el modus operandi del esquema Odebrecht y nos da luces hacia la dirección que tomará este escándalo en el futuro. Odebrecht entró a Panamá de la mano de Martín Torrijos como presidente, construyendo su proyecto insignia, la cinta costera Fase 1. Ricardo Martinelli amplió el panorama de los proyectos que realizaba la empresa en Panamá. Algunos de los proyectos más importantes fueron el saneamiento de la bahía, línea 1 del metro, cinta costera fase 2 y cinta costera fase 3, y algunos otros. Además de sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, algunos de sus exministros como Frank de Lima, Demetrio Papadimitriou y Jaime Ford han sido señalados por este escándalo. El expresidente Juan Carlos Varela también ha sido acusado de haber recibido donaciones de la constructora brasileña Odebrecht, junto con funcionarios del gobierno como Jaime Lasso, Jorge Alberto Rosas y Carlos Dubois. Estos escándalos de corrupción están presentes en la mayoría de los países de América Latina. Hablar específicamente de cada uno de nuestros países tomaría varias horas. Les invito a leer la información pertinente en cada uno de sus países y a conocer sobre los funcionarios y políticos que se han visto implicados en este vergonzoso escándalo. Las cosas que se pudieran lograr si el dinero que se pierde en la corrupción se pusiera en buen uso. ¿Mejorar la educación? Seguro, sin problemas. ¿Más dinero para la salud? ¿Por qué no? La corrupción es como un cáncer que carcome la sociedad desde adentro y la lleva hacia una muerte lenta pero segura.
Recientemente ha ocurrido un evento que nos da luces hacia dónde se dirige este escándalo de corrupción. Han sido detenidos los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en Guatemala. El juez federal de Estados Unidos, Robert Levy, ha solicitado su extradición para que comparezca por presunto blanqueo y conspiración para lavar dinero ligados a Odebrecht. Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli habrían participado como intermediarios en la recepción y pago de sobornos por $28 millones, bajo la dirección de Odebrecht, según alega la información otorgada por el juez federal. El órgano judicial de la República de Panamá ha tenido años para llevar a la justicia a los implicados de este escándalo. Ya sea por incapacidad o complicidad, el mismo no ha sido capaz de llevar a la justicia a los presuntos implicados. Estados Unidos parece haber perdido la paciencia y está tomando cartas sobre el asunto, y ha solicitado la extradición a Estados Unidos de los hijos del expresidente de Panamá en un acto casi sin precedentes, asimilando el trato que le daban famosos narcotraficantes como el Chapo Guzmán. América Latina es una de las regiones más ricas del mundo. Nuestra relativa pobreza y atraso dejan en evidencia la incapacidad de nuestra clase política para desarrollar nuestras sociedades de manera sostenible. En definitiva, esta clase política tiene una gran parte de la responsabilidad porque son los que nos guían y los que en vez de llevarnos hacia un desarrollo sostenible generalmente nos dirigen hacia los despeñaderos donde nos esperan estrepitosas caídas. Estados Unidos se ha cansado de esperar a los países de América Latina y ha decidido tomar cartas sobre el asunto. ¿Tratará como narcotraficantes de ahora en adelante a nuestros políticos corruptos debido a nuestra propia incapacidad de generar justicia? ¿Deberíamos ceder a Estados Unidos nuestra capacidad de generar justicia? Les agradecemos que nos brinden su opinión sobre estas interrogantes en la sección de comentarios. Les pedimos encarecidamente que no participen, aboguen o permitan ningún tipo de corrupción en sus vidas, no importa qué tan grande o pequeña que sea, desde una pequeña boleta de tránsito hasta un proyecto de superautopista multimillonaria. La corrupción nos asfixia. Gracias por su tiempo y recuerden ser siempre extraordinarios.